tal? Buenas tardes, buenas noches. Gracias a todas y a todos por venir, por conectarse, por estar acá en este nuevo encuentro de Tinta Fresca, este ciclo donde el autor nos cuenta su obra, este espacio donde empezamos a conocer la trastienda de los textos, de las novelas, de los cuentos, de los libros que nos apasionan, la materia que nos convoca en estos encuentros que proporciona la Fundación La Balandra en su objetivo y finalidad de difundir y promocionar la narrativa argentina. Hoy nos acompaña Pablo De Santis, autor de La Cabalgata de las Valquirias, que publicó hace poco la editorial Sex Barral. Nos acompaña Valeria, la técnica de sala. Como siempre les digo, arrancamos primero una charla con Pablo para conocer los detalles de la obra y después, por supuesto, abrimos el espacio para aquellos que quieran preguntar, hablar, hacer algún comentario, preguntarle cosas a Pablo, por supuesto, con total libertad. Esta primera parte donde vamos a preguntarle cosas a Pablo, por ahí sí, pedirles que se muteen, lo de siempre para que salga más prolijo y ordenado posible. Voy con una brevísima reseña biográfica de Pablo De Santis, licenciado en Letras en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó como periodista y guionista de historietas. Ha publicado, entre otros libros, las novelas de la traducción, Filosofía y Letras, El teatro de la memoria, El calígrafo de Voltaire, La sexta lámpara, El enigma de París, Los anticuarios, Crímenes y jardines, La historia del criptógrafo y Academia Belladonna. Todas estas obras en Editorial Planeta. Entre sus libros para jóvenes están Lucas Len y el Museo del Universo, Enciclopedia en la Hoguera, El inventor de juegos, El buscador de finales, Leira, El hotel acantilado. Ha escrito también los álbumes de historieta El hipnotizador, La cazadora de libros, Justicia poética, El castillo rojo, y ha recibido una cantidad enorme de premios, entre ellos el premio Conex de Platino 2004, el premio Planeta Casa América 2007, el premio de novela de la Academia Argentina de Letras en 2008 y el premio Nacional de Cultura 2012. ¿Qué decir de la cabalgata de las Valquirias? Bueno, todo sucede en un pueblito, en el Bosque Blanco de la Patagonia, atrapado por cenizas volcánicas. Un hombre aparece asesinado a los pies de un monumento, de una escultura, de un ciervo de bronce en los jardines de un hotel abandonado. La investigación la lidera un comisario, Conrado Nebra, hijo de un ex policía, laureado, reconocido, perteneciente al viejo club, a la vieja escuela de policías. Después esto seguramente lo charlaremos, de los policías pistoleros, los que, los que ejecutaban. La pregunta, primero, formalmente te doy la bienvenida y te agradezco, Pablo, que te hayas tenido la amabilidad de acercarte a este espacio de Fundación La Balandra. Y te hago la pregunta de rigor, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? ¿Cuál es el germen que permite la cabalgata de las Valquirias? Hola, Gastón. Buenas noches, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos por participar, por sumarse. Eh, bueno, esta novela, el disparador es un poco haber visto la Patagonia antes y después de la ceniza volcánica, ¿no? Que es algo que nos resulta no sé, a los porteños o los que no somos de allí, rarísimo, ¿no? La caída de la ceniza, que algo de más la ceniza, que es algo que viene desde el fondo del volcán, desde el interior de la tierra, llegue hasta, hasta las casas, hasta las calles, hasta modificar la vida cotidiana, es una cosa rarísima, ¿no? Los volcanes siempre parecen como algo que pertenece a esas cosas que nos fascinaban de chicos, ¿no? Los volcanes de las enciclopedias, en mi caso la enciclopedia Lo sé todo, que era una enciclopedia ilustrada con, con dibujos muy lindos y a colores, y ahí me acuerdo que había un artículo sobre los volcanes. Eh, y después siempre la, la trama policial,
siempre hay una relación muy cercana del género policial con el encierro, ¿no? Con el grupo reducido de personajes, que, que siempre que es muy atractivo, ¿no? En el policial inglés, en las novelas de Agatha Christie, por ejemplo, desde el vamos ya hay una situación muchas veces de encierro, en una casa de campo, en un gran hotel, en un barco como Muerte en el Nilo, en un tren como en Asesinato en el Orient Express, pero también en la novela negra, muchas veces en la novela de Chandler, por ejemplo, que tenía su famoso detective Philip Marlowe. Todo comienza en una casa, la trama se expande por toda la ciudad, pero después vemos que los personajes están unidos, ¿no? Que también hay una comunidad ahí un poco secreta. Bueno, por ese atractivo del lugar cerrado es que ambienté ahí en ese pueblo imaginario la novela. Voy a la estructura, ¿no? Está como fragmentado, 5 partes, y hay una lógica casi de serie de televisión, por lo menos es mi sensación, ¿no? Porque cada parte, a medida que va terminando, culmina muy arriba, culmina con una situación que genera en el lector el interés de inmediatamente arrancar con la parte que viene, ¿no? Hay también una primera voz muy reflexiva, muy introspectiva de este comisario, que también lleva al lector a ir descubriendo, porque si bien sucede en un pueblo, el protagonista, vendría a ser el que va relatando la historia, no vive ahí, se traslada, y casi que el lector va acompañando al protagonista, al comisario, en el descubrimiento de este pueblo, de sus personajes y de esta primera voz que bueno, que implica una responsabilidad. Yo había leído antes una reseña, hermosa reseña que hizo Carlos Aleto sobre esta novela en página 12, y vos comentabas ahí que inicialmente estaba escrita en tercera, ¿no? Sí, en la primera versión estaba en tercera, pero no la sentía, no me sentía cómodo con esa persona y le di más protagonismo al investigador y que la contara en primera persona, ¿no? Y es como vos decís, un acompañante del lector, ¿no? Porque él se asoma a un lugar que no conoce, le tienen que ir presentando a los personajes y de alguna manera eso sirve para que se los presente al lector. Por otra parte, da la impresión de que es un narrador bastante confiable, ¿no? Que no es un narrador sobre todo después de Henry James, se impuso un poco el narrador del que se duda, ¿no? Del que eh, el lector se pregunta, ¿voy, tengo que confiar en este narrador o me va a engañar? Este no, parece que es confiable. Y él tampoco se lo ve muy dubitativo. Realmente, por más que, bueno, el propio misterio lo lleva muchas veces a sacar conjeturas que después no se terminan convalidando, pero él es bastante sólido y previsible en sus deducciones, ¿no? Que va compartiendo y que el lector casi que acompaña también esas previsiones que va elucubrando a medida que va avanzando la investigación. Sí, es un policía, no parece que fuera así, es un hombre inteligente, pero no parece un brillante, un personaje brillante. A mí me gustaba siempre de la relación entre el género policial clásico inglés y el género policial negro, es que los policías más, los detectives, ¿no? A veces son policías, a veces no, como la señora Marple. Mm. Los más brillantes a veces nunca cuentan la aventura en primera persona, ¿no? Sherlock Holmes lo tiene el doctor Watson, bueno, la señora Marple no, no tiene a nadie, pero digamos, es una narración en tercera persona. Hércules Poirot lo tiene al teniente Hastings. Dupin, el personaje de Poe, tiene al narrador de las historias, que no sabemos cómo se llama, pero que es el mismo narrador en las tres historias. En cambio, los detectives muchas veces de la novela negra cuentan en primera persona sus aventuras, pero ya no son tan brillantes, ¿no? No está esa construcción de que es alguien que puede deducir cosas increíbles a partir, ¿no? Como Sherlock Holmes. Son gente más parecida al lector, ¿no? A Gente nosotros.
a Hay un grado de nosotros. identificación inmediata, Sí, ¿no? Uno no puede decir, bueno, yo capaz que hubiese llegado al... Es imposible, ¿no? Pero digo, se lo ve muy, muy, muy cercano, muy próximo. Es verdad eso. No hay ahí un genio descubriendo enigmas, ¿no? Ahí, sí, uno difícilmente se identifique con Poirot, ¿no? claro. Pero con otros personajes más cercanos porque se equivocan, cometen errores, dudan, y eso que es tradicional de... La otra vez veía un documental, una entrevista a Keanu Reeves, el actor de John Wick, ¿no? De Matrix, eh, y decía algo muy divertido, pues dice, los villanos siempre saben lo que quieren, dice, yo quiero esto, lo quiero ya, y los héroes siempre están vacilando, no, estaré haciendo lo correcto, estaré por el buen camino, a ver si me equivoco, ¿no? Que me gustaba mucho esa, esa diferencia entre los héroes y los villanos. Hay una frase que vos mirá, yo mirá, me la anoté que no sé dónde la puse. Que vos haces una referencia a los héroes bajándole el precio un poco, ¿no? Como que el pueblo también era, no sé dónde lo puse, como que el pueblo tampoco maltrataba a sus héroes o algo así, no recuerdo bien. Sí, dice Eh, los héroes tienen fecha de vencimiento, ¿no? eso, Refiriéndose al pasado de Valeri, ¿no? De que el pasado de alguien puede ser Vale. un héroe y después dejar de serlo por las circunstancias. Exactamente, que esa contraposición que hay entre Conrado Nebra y Valery, o Valerí, ¿no? Suena muy atractiva, ¿no? Porque son dos personajes muy distintos, razonan muy distintos, tienen hasta líneas de investigación muy distintas. Bueno, y estas, siempre las parejas de investigadores desparejas eh, suelen tener un atractivo muy interesante para el lector y para, en el hipotético caso, no sé si está pensado también en términos de audiovisuales, esto que creo que sí, creo que es muy gráfica, muy visual esta novela, también, ¿no? Es un recurso que uno ve habitualmente en el género policial, parejas de investigadores que en realidad son muy distintos entre sí. Yo no pienso, pero sí, sí cuando uno escribe, yo creo que piensa mucho en las imágenes, ¿no? A mí me vino también un poco eso porque también escribí historietas, ¿no? Que vos las mencionabas algunas ahí en tu generosa presentación. Eh, eh, y eso, la historieta te enseña cómo a pensar visualmente las cosas, ¿no? Que no sean solamente que no sean solamente palabras, sino que traten de comunicar algún tipo de imagen al lector, ¿no? Porque cuando leemos una novela recordamos imágenes, no recordamos fragmentos, no somos capaces de decir, bueno, leí tal novela y en tal página el personaje dice, no, recordamos imágenes, ¿no? Como la huella de la playa de Robinson Crusoe cuando ve que hay otra persona, ¿no? La isla. Así que bueno, pero sí pienso en imagen. Hablando de imágenes, esto de fragmentar, parcelar la novela en 5 partes, una idea tuya, fue una idea de la editora, y además, si está pensado en términos audiovisuales, parecerían capítulos de una miniserie de 5 capítulos, 5 partes. No, la verdad que no pensé, pero siempre me gusta dividir las novelas en partes. Eh, También como lector me gusta que cuando leo una novela digo, bueno, llegué hasta acá, es otra parte. Que te dé Y un poco además de soy aire, sí, bastante, que te dé un poco de aire, ¿no? sí, y soy bastante maniático con esas cosas a veces. Antes más, antes por ejemplo hacía creo que, no sé, una novela que tiene unos cuantos años ya que se llama El Enigma de París, eran 5 partes y cada una de 10 capítulos. Era más minucioso con eso, ¿no? Acá hay un Eh, formato parecido. Acá hay algo parecido, no sé, Hay, pero no hay sé algo si tienen toda la misma cantidad de capítulos. No, no tiene la mía. Te No, liberaste un poco de las estructuras. porque además uno a medida que va narrando va concentrando, ¿no? Claro. Ya uno necesita más espacio al principio porque necesita presentar a los personajes. Después los personajes ya están
presentados y toda la acción se va concentrando y uno necesita menos páginas. El nombre surge, por supuesto, tiene una connotación en la novela, ¿no? Uno refiere inmediatamente a la ópera de Wagner, la Cabalgata de las Valquirias, esa música hermosa que se ha inmortalizado también, el cine la ha inmortalizado. Yo, a mí, por cuestiones profesionales, investigo Vietnam todo el tiempo y no puedo no acordarme de Apocalipsis Now, ¿no? Los helicópteros sobrevolando las aldeas vietnamitas. Eh, pero buscando también, encontré que Valquiria en la mitología nórdica es la que elige a los caídos. Y es una definición exacta, no sé si adrede, pero es una definición exacta casi de la finalidad que tiene, no quiero espolear nada, pero el asesino, o sea, porque las víctimas no reúnen cualquier perfil, tienen un perfil determinado. Y es un poco es esto, ¿no? Ir y elegir a los que están caídos o a los que están a punto de caerse, ¿no? No sé si también el nombre y la cabalgata de las Valquirias, y ya cuento un poco más y te pido disculpas, es lo que motiva, ¿no? Como que se fagocita el asesino escuchando la cabalgata de las Valquirias, ¿no? Si hay algo que vincula todo esto en la elección del tema y que sea el título de la novela. Sí, me faltaba el título de la novela, ¿no? La llamé provisoriamente Ceniza Volcánica, pero me daba cuenta que era una expresión que no sonaba bien. Después Bosque Blanco, pero no decía nada porque es el nombre del pueblo y ya está. Y me gustaba más la cabalgata de las Valquirias porque es algo que se va, que aparece más adelante, bastante adelantada la Sí. novela, ¿no? Y lo elegí por el tema cuando me di cuenta que tenía la doble, por un lado servía como esa idea de que, de que el asesino necesita inspirarse para matar, no es algo que le sale naturalmente, necesita esa fuerza que da la música, y por otra parte la significación de la valquiria, de la palabra valquiria, ¿no? Que está relacionada con la muerte. Es así como decís, por eso lo elegí con el título, por la doble significación. Después, en algún momento, hay un personaje que hace un chiste con la cabalgata de la valquiria a propósito de Apocalypse Now, y yo pensaba ponerle un epígrafe de Woody Allen, de una película de Woody Allen, que él decía algo así como: basta de escuchar Wagner, cada vez que lo escucho me dan ganas de invadir Polonia, ¿no? Eh, Genial. eh, pero no lo quise poner porque me parecía que prometía un humor en la novela que no sé si la novela tiene un humor mucho más apagado, ¿no? Apagado. Ojo que el subcomisario o el sargento Valery por ahí podría haber, porque tiene ese perfil de Sí, acidez, de cosa media gris, ahí en una zona, se mueve, es sigiloso, se mueve en esa zona limítrofe, fronteriza entre lo permitido y lo ilegal, por ahí se podría haber permitido, ¿no? Una frase semejante. sí, sí, ese personaje está más, sus, sus palabras en general son irónicas, ¿no? Frente a la seriedad del narrador, de que el otro un poco se burla, ¿no? Mm. ¿Practicaste la taxidermia? Está presente en esta novela, No, ¿no? Cómo no, fue? no. Cómo fue? Porque me imagino que algo conocerás o no, porque está muy presente acá. Hay Está una presente, no, no, referencia. pero me desmayaría varias veces seguidas. No, no. Entonces, entonces tenés cosas tenés cosas, te da impresión, te dan impresión los animales Sí, muertos. sí, me da impresión, no podría ni acercarme, pero Tenés cosas bueno, sí, por un lado siempre me llamó la atención y apareció en mis otras novelas, pero además trabajé bastante. Yo trabajé en el guión de una película de Fabián Bielinski, El Aura, una Sí, película con Ricardo Darín. con Ricardo Darín, sí. Sí, yo Que él trabajé en tiene esa como película que lapsus, está. ¿no? Tiene ¿Cómo? lapsus, él tiene como lapsus él, ¿no? Claro, Habla. él es un taxidermista que Sí, tenía. claro. Era una idea completamente de la película, pero yo lo ayudé en el desarrollo, me ocupé sobre todo de la parte policial.
Eh, y quizás por eso, porque me reapareció un poco por el lado de la taxidermia acá en esta película, que está un poco de fondo la taxidermia, pero bueno, hay un momento en que tiene su importancia. Y que el asesino le tenga rechazo o repulsión a los animales muertos tiene algo que ver. ¿Ahí hay algo de Pablo de Santis en, en ese protagonista? Eh, Mira, podría ser, soy bastante impresionable. Después me pasaba con algunas cosas que en algún momento se menciona el olor del formol, Mm. y después le pregunto a mi hija que estudia medicina, le digo, ¿el formol se huele? Pues digo, capaz que no tiene olor a nada. El formol. Dice, sí, sí, tiene un olor muy fuerte, ¿no? Entonces ahí puse que se olía a la distancia el formol. Sí, sí, son elementos claves en la novela, ¿no? Esto de lo impresionable que es. ¿Por qué flor de amapola? ¿Por qué este sello tan distintivo del asesino? La amapola, mira, eso creo que viene porque la primera vez que fui a Bariloche, tenía 10 años, y con mi padre, ¿no? Eh, mis dos hermanas, o una de mis dos hermanas y la otra todavía no había nacido, ¿no? Eh, fui a Bariloche y a una hostería que se llamaba Las Amapolas, ¿no? Entonces siempre me quedó ese nombre, además que es una flor muy linda y que está muy presente, ¿no? En el sur, en la Patagonia. Es, Por es, eso es- esa señal que no se sabe, esa se señal no sabe es. que el asesino puso esa, esa señal, o sea que el asesinato fue premeditado, y que quiere decir algo el asesino con eso, que hay un mensaje, pero no se sabe qué es lo que quiere decir exactamente. El asesino mata por, a ver, no sé cómo, mata como un acto de misericordia, como por el perfil de víctimas que elige, o es una especie de revancha que toma por lo que ocurrió puntualmente con su hija. Es difícil contar, decir, sin contar el final de la novela, pero eh, hay todo un debate en la novela, en los personajes, sobre el tema De lo sobre el tema ético, ¿no? De lo ético. de la eutanasia sería. Claro, exacto. El protagonista más bien tiene una actitud distante, el protagonista es, católico, ¿no? Estudió con los salesianos, tiene otro punto de vista que otros personajes, ¿no? Sobre eso. Como había leído también que esta es una novela que iniciaste a escribir hace 10 años. Sí, la empecé a escribir cuando volvimos del sur y vimos la ciencia volcánica. Después volví otras veces por trabajo. ¿Cómo pasó? Eh, ¿Por qué, qué pasó en la dejaste? ¿Escribiste una primera versión en tercera persona? ¿La dejaste? ¿La retomaste después? ¿Le fuiste la haciendo escribí, correcciones? la escribí, tenía muy claro el argumento, que me gustaba, pero no me gustaba cómo estaba escrita. Eh, y ¿Qué, tenía el argumento muy sentías? claro en la cabeza. ¿Qué sentías? ¿Por qué decís la sentías fría, distante? ¿No te gustaba la voz narrativa? No me gustaba tomaba cada personaje y un narrador en tercera persona, un narrador omnisciente, y tomaba cada personaje y hacía pequeños capítulos con estos personajes. Había elegido esa técnica y la desarrollé y la escribí toda la novela, pero no me resultaba. Prefería que hubiera algo, era como que no tenía mi marca personal, no la sentía propia. Entonces la reescribí toda, a partir de la investigación, ¿no? Hice una novela más tradicional, si se quiere, porque es el investigador el que cuenta la historia y que está en primer plano todo el tiempo, ¿no? Todo lo que vemos es lo que ve él, ¿no? Mm, No, no conocemos escenas de los otros personajes, salvo cuando él está presente, ¿no? mm.
Y además tiene una particularidad que salvo algún que otro párrafo aislado, sucede de una manera lineal, cronológicamente lineal. O sea, salvo, ya te digo, algún párrafo, algún insert que hace, que va y viene en el tiempo, después también sucede casi de manera ordenada, ¿no? Un acontecimiento le sucede al otro. También, por qué esa estrategia? Mira, yo siempre observo que cuando en las películas o en las novelas algo hay un raconto, Mm, le presto menos atención. Es como que hay una fuerte jerarquía en las novelas del presente. Si hay un raconto tiende a ser breve porque no, es como que no tiene el mismo valor. A lo mejor uno se va al pasado y uno está muy pendiente del presente de la novela, ¿no? mm, Así que prefiero, inclusive como espectador de cine, prefiero que las cosas ocurran en orden cronológico, ¿no? Aunque a veces los racontos son, son interesantes, y la novela policial en cierto modo tiene una estructura de raconto, ¿no? Porque sí. hay una escena que está oscura, digamos, el modelo clásico de novela, ¿no? Hay una escena al principio que está a oscuras, que sabemos que hubo un asesinato, pero no sabemos quién lo mató, y después volvemos al final, volvemos un poco, y tiene algo de- el tema del final es lo que pasó antes, ¿no? Mm. Es algo, eh, y qué hacen los personajes en el presente con aquello que ocurrió en el pasado. ¿Cómo mantenés? Porque la atención es un elemento clave, la atención del lector y la atención de la historia, de la trama, ¿no? ¿Cómo trabajás? Porque me imagino que debe ser también, vos como autor, en algún momento, al estar tan ensimismado en el texto, quizás perdés esa perspectiva, ¿no? Pero me imagino, igual ya con la experiencia tendrás las herramientas y los recursos, pero ¿cómo sostenés la atención de la historia para que el lector no se bifurque y ni se pierda? No sé no sé si es claro lo que quiero preguntar, ¿no? Porque Sí, sí, sí. son casi 300 páginas y la verdad que salvo alguna interrupción cuando terminaba alguna de las partes, después se puede leer de corrido y mantener la atención casi las 300 páginas. Eh, por un lado hay que construir, hay que pensar mucho en la estructura, ¿no? En cómo se va a desarrollar eso, que no se pierda nunca del todo de vista el asunto, y a la vez que aparezcan las vidas de los personajes, ¿no? Eso me parece el equilibrio entre el hilo narrativo, que tiene que ser fuerte, y la construcción del hilo del mundo narrativo, la vida de los personajes, que no parezca que los personajes están solamente en función de esa trama, sino que tienen vidas propias y otros conflictos, ¿no? Ujú. Eh, pero a mí me parece que la atención también a veces es verbal, ¿no? Es que los diálogos tengan cierta gracia, cierta consistencia, eh, eh, y que la novela no se vaya demasiado de ese, de ese hilo tenso, ¿no? ¿Vos cómo te estructuras el trabajo? ¿Vos bocetás los personajes, te armás un esquema o vas... ¿Cómo te armás esa estructura de trabajo? Tenés, además de la primera idea, me imagino, que debe ser la que impulsa a escribirte, si te armás toda una estructura de trabajo, una especie de mapa con el cual vas trabajando. Yo siempre trabajo primero con una estructura, ¿no? Voy haciendo un mapa, como vos decís. Un mapa que a Entonces, veces es literalmente un mapa, porque ah, hago sí. mapas, sí. Yo tengo a veces, inclusive en una de mis novelas para chicos, que se llama ¿Quién quiere ser detective? Hice un mapa y sale publicado el mapa, Ah, qué dibujado por un bien. dibujante, no por mis trazos, pero el diseño. Y para otra novela que, sobre todo cuando invento algún lugar, necesito un mapa para... Y desde este, por ejemplo, de Bosque Blanco, no sale publicado en la novela, pero me hice un mapa, ¿no? Para saber si los personajes, por dónde van a pasar, por dónde viene el auto, todo ese tipo de cosas, porque si uno no se confunde, ¿no? Claro. Entonces uno necesita un poco.
y otras veces me he hecho para algunas novelas mapas de edificios, ¿no? Eh, sí, sí. Y con la estructura, ¿cómo vas? O sea, arrancaste y dijiste, tengo 5 partes, o eso fue decantando las 5 partes. Tengo 2 personajes que son contrapuestos, el comisario Nebra y Valerie. No sé, y vas poniendo, digo, pienso en un policial y pienso en esa pizarra de corcho donde van poniendo fotos que van uniendo con clavos y que van tirando líneas. Por ahí tu novela también se estructura así, como una pizarra de corcho de cualquier policía que investiga. Y podría ser, pero sí son cuadernos llenos de dibujos y de cosas semejantes, y datos anotados, ¿no? Muchos datos, por ejemplo, sobre la ceniza volcánica. Eh, eh, pero sí necesito ir estructurando la novela, no a lo mejor tanto como si fueran, no sé desde el principio si son 5 partes o no, pero sí digamos qué hechos van siendo los importantes de la novela, ¿no? Y después otros hechos uno los va deduciendo a partir de, no sé, hay un crimen y después tiene que haber qué pasa con el cuerpo, bueno, Mm. ese tipo de cosas, ¿no? Pero así uno lo va armando la novela. Pero siempre trabajo con esquemas, ¿no? Hay otros escritores, por ejemplo, Juan Sasturain, que es un amigo muy querido y un escritor muy admirado para mí, pero él trabaja en sus novelas, él dice que empieza a escribir Mm. y, y Sí, ve no, a sí. dónde lo lleva la cosa. Nosotros Eh, tenemos, en este espacio tenemos, recuerdo ahora a Luisa Valenzuela, ¿no? Que dice, bueno, yo no sé nada, tengo una oración, una frase, una idea, y arranco por ahí y después me dejo llevar. pero en Eh, general en la novela policial es difícil eso, es difícil, porque claro. uno después al final va a tener que armar todo, ¿no? Y, todos los indicios que han ido surgiendo es una especie de colección de objetos, de situaciones, de lugares que parecen absurdos, que acá hay una estatua de un ciervo y están los pétalos y los asesinatos, y el martillo y qué sé yo, son objetos incongruentes y de alguna manera el detective va a tener que ponerlos, va a tener que formar con eso una constelación Mm. y que tiene un sentido, ¿no? Es decir, pero uno no puede llegar a ese final si no lo planeó desde el principio, ¿no? Lo que decía Edgar Allan Poe del cuento, que él decía, desde la primera línea, el narrador, el que escribe un cuento tiene que tener presente el efecto final. El policial es un poco así, ¿no? El escritor tiene que tener más o menos el final en la cabeza. El final en la cabeza. Hago la última pregunta y ya le habilito a que la gente participe, se consulte, haga preguntas, lo que quiera. El protagonista es un policía, ¿no? Policía abogado, pero bueno, está acá en su calidad de policía, comisario. ¿Por qué te decidiste por un comisario que lleve adelante la investigación cuando en líneas generales en la Argentina siempre es alguien vinculado a la justicia o el juez o el fiscal? ¿Por qué acá o 2 policías o la policía, ¿no? La policía de Bosque Blanco son los que lideran o los que encabezan esta investigación? Bueno, el policía estaba en la primera versión de la novela y le di más protagonismo, pero quizás porque la figura del policía es más fácil de instalar en la imaginación que la Es figura de como un un fiscal, detective, ¿no? Es como se asemeja a un detective. claro, y uno le permite trabajar con eso. Por otra parte, no es tan frecuente en la literatura argentina la imagen del policía como investigador, ¿no? Por la Ujú. imagen negativa que tiene la policía, que en parte esta novela también se ve que la policía no como una institución cristalina, a pesar de que el personaje, el narrador, es una buena persona, ¿no? Sí. Pero se ve aspectos oscuros de la policía, pero sí, mi generación siempre vio a la policía como con mucha sospecha, ¿no? Eh,
que seguramente los jóvenes no tanto. Eh, pero, pero bueno, me gustaba sobre todo el conflicto de él con su padre, porque si bien el padre no aparece en la novela, hay algo Sí, sí, está el presente, claro, padre, sí. una leyenda de la institución, ¿no? Un hombre duro, mientras que este además es abogado. Es un intelectual, no en tanto que no es hombre de letras, ni sabe nada de literatura, ni de filosofía, ni nada, pero sí un hombre de leyes, ¿no? Y que cree Sí. que su trabajo es hacer cumplir la ley, ¿no? Que duda realmente, piensa que en algún momento dice que la justicia es una ilusión, un sueño, lo que existe. Lo único a lo que podemos aspirar son las leyes y al cumplimiento de las leyes. Bueno, ahora sí, no sé si alguien quiere preguntar, levantar la mano. Abajo hay una, como siempre digo, una carita feliz que son reacciones, que ahí pueden levantar la mano. Ahí está, Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, hola Pablo, ¿cómo estás? Yo Hola, soy ¿cómo estás? la... Bien, gracias. Te felicito por la última novela y por toda tu obra en general, porque me gusta mucho cómo escribís. Y en cuanto a la relación entre esta última novela con las anteriores, eh, lo que yo pude captar es que las anteriores tienen un delito relacionado con lo intelectual, por así decirlo. Y este va más a la moral, a la ética, digamos, que no quería spoilear, pero ya se mencionó que es la eutanasia. Quisiera preguntarte, ¿qué te llevó a cambiar esa mirada que tenés con respecto de las otras novelas, de las novelas anteriores, que estaban relacionadas, por ejemplo, con la literatura, no sé, la función de los detectives como el Enigma de París y todas esas cuestiones? ¿Qué te llevó a cambiar? Porque a mí me tocó, eh, no quiero ser autorreferencial, pero es un tema fuerte y me tocó bastante, digamos, esa cuestión de la eutanasia. No, muchísimas gracias por tus palabras. Eh, sí, quise hacer una novela como apartarme un poco de mis temas, ¿no? Una veces dice, uno tiende a ir hacia lo mismo y uno a veces se resiste y dice, aunque, aunque por ahí me aparece también hay un poeta que es del pueblo, ¿no? Y se habla de uno, pero en general lo literario está fuera de cuestión aquí y el policía que narra la historia no sabe nada de literatura, por lo menos no, no saben nada específico de literatura. Y es una novela también para mí más realista y muy construida a partir de este tema de la eutanasia, ¿no? Que está en el fondo de la trama. No aparece inmediatamente para el lector, pero a medida que avanza la trama, Ahí estamos, ahí está, ahí está. se había muteado solo, no sé por qué. No la toque. No sé si se muteó en mitad de... Creo que la ¿Hace mucho que última estoy parte, muteado? no, creo que la última partecita nada más. Bueno, pero digamos que la eutanasia era uno de los temas de la novela que aparece mientras, con el transcurso, ¿no? No está solamente al final, sino que está promediando la novela. Yo creo que uno escribe novelas también no para dar ideas, para ilustrar ideas que uno tiene, sino para ver los temas que son conflictivos y que los personajes discutan y, y arriesguen su vida por, por sus ideas, digamos, eh, pero no creo digamos, que, que haya que escribir novelas para representar ideas, ¿no? Pero sí que las ideas pueden, digamos, ser parte de la trama. Gracias, Paula, ¿eh? Ahora vamos con Jorge, Jorge Rampinini. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿se escucha? Perfecto, Hola, perfecto, buenas Jorge. tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Hola Jorge, ¿cómo andas? Tanto tiempo. Sí, la verdad, un placer volver a escucharte por Para la mí zona de también. trabajo. Sí, sí, tenía ganas de en algún momento hacer otro curso con vos o algo, pero los tiempos a veces son eternos. Bueno, no quiero hacer perder tiempo. La novela me sorprendió este año que la vi en la Feria del Libro. Yo no sabía que había sacado este libro. Recorriendo un stand, la encontré y bueno, obviamente la compré. Y te escuchaba recién cuando decías que era como hacer algo que uno va cambiando, no seguir siempre el mismo género que uno viene realizando, pero tengo siempre la sensación, yo estoy dando talleres literarios ahora, tengo alumnos de distintas edades, y siempre que llevo algún cuento tuyo o algo para leer, siempre hay alguno que dice, ah, yo a Pablo lo leía cuando estaba en el secundario, yo a Pablo lo leía en el primario, yo a Pablo lo leía de grande. O sea, la versatilidad que tenés en los cuentos y en las historias es enorme. Y hay un montón de gente que las lee y las sigue, yo también. Y la pregunta es, con respecto a este libro, no lo pude leer todavía, pero tengo idea de lo que trata, es si tenés pensado hacer una continuación de este policial, o sea, este policía insignia, o termina acá y no hay otra continuación o algo. Eh, no, no, la verdad que no pensé en una continuación, pero podría darse, ¿no? Porque siempre las ventajas de los detectives es que el detective puede participar Claro, de otra claro. aventura, ¿no? Sí, sí. Los, siempre me parecía rarísimo una de las reglas de la novela es que siempre la novela, el protagonista, es alguien que cambia, ¿no? Sí, En la novela clásica siempre es alguien que empieza de una manera y termina la novela y es otra persona, ¿no? Eso es lo esencial de la novela. Menos las novelas policiales, donde el protagonista es siempre igual, ¿no? sí, sí, Hércules Poirot, y a veces hay autores más recientes que hacen que el personaje se separe o se drogue y deje de drogarse o se emborrache, deje de emborracharse, bueno, pero no es lo esencial porque lo básico es que los personajes son siempre inmóviles, ¿no? Y eso me parece que es algo propio de la novela policial, ¿no? Esta posibilidad de continuar con un personaje que no cambia, o por lo menos no cambia demasiado, ¿no? Pero bueno, si se me claro, ocurre alguna idea, me gustaría continuar las aventuras de Nebra. claro, porque en general el policía, en los policiales termina siendo un poco el héroe de la historia. O sea, uno está esperando que resuelva el caso, las técnicas que utiliza. Bueno, más o menos, por lo menos lo siento así yo, ¿no? Así que por eso se me ocurrió hacer esa pregunta. Buenísimo. Bueno, un Mu- gusto volver a escucharte y bueno, espero en cualquier momento que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Abrazo grande. gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, Jorge, gracias a vos. Dice Alessandra en el chat, dice, bueno, encantada de volver a escuchar a Pablo, El Enigma de París y La Cazadora de Libros son algunos de mis favoritos. ¿Investigaste mucho acerca de la eutanasia? ¿Qué libros, documentos o informaciones te impactaron sobre el tema? ¿A qué archivos recurriste? No, no, ese, ese tema porque no está desarrollado en la novela de un modo científico, ¿no? Es justamente algo que tiene que ver con el mundo del crimen, ¿no? Pero sí leí sobre el ambiente, ¿no? Sobre las cenizas volcánicas, sobre eso. Trataba de familiarizar, no para poner datos, porque no hay casi ningún dato en la novela, ¿no? Pero sí trataba de saberlo yo, aunque no lo escribiera, ¿no? Yo creo que siempre uno necesita, cuando escribe, saber mucho más de lo que escribe, ¿no? Es decir, saber mucho para poner a lo mejor una línea, y a lo mejor esa línea después la borra, creo que como decía un personaje de una novela de Guillermo Martínez, ¿no? Uno sabe mucho para poner una línea y esa línea desaparece, pero hay algo que se transmite de esta especie bueno, de saber o de conocimiento, entre comillas, que me parece que es importante en el momento de la escritura, ¿no? Por lo menos para darse confianza uno a uno mismo.
Pregunta Rosario Serrat también en el chat. Bueno, no encuentra la opción de levantar la mano ahí, pero dice, me gustaría saber sobre los criterios utilizados para usar la división en partes. A mí me gusta mucho esa técnica. Bueno, me gusta que haya, que los cortes son muy importantes en una novela policial, ¿no? Primero porque uno eh, piensa, eh, leemos una novela tradicional y pensamos que todo continúa una cosa detrás de la otra y siempre hay cortes, ¿no? Hay momentos que no se cuentan, el personaje cuenta a lo mejor la mañana y el resto del día no. Es decir, uno cuenta lo importante, ¿no? Y el corte me parece que tiene que ser algo muy sutil para que no parezca que el escritor está llamando la atención del lector y decir, bueno, como había a veces novelas que decían, entonces abrí la puerta y vi, y puntos suspensivos, y ese tipo de cosas que son muy vulgares, muy fáciles. Hay que hacerlo con sutileza, pero saber dónde cortar. Estos cortes, por un lado, tienen que ver también con descanso, porque en una novela siempre tiene que haber una especie de, de momentos de descanso. Y los personajes tienen que hablar de otra cosa, tienen que relacionarse entre sí como por fuera del argumento, ¿no? Pueden tener un diálogo en el que muestran su simpatía en algunos casos. En esta novela, por ejemplo, la simpatía del, del protagonista con una médica, por ejemplo, que se nota, no aparece demasiado, pero se nota que hay una buena comunicación, de que son personajes que se tratan con simpatía. Eh, tiene todo este tipo de cosas, pero bueno, eh, los cortes hay que hacerlos primero de manera equilibrada a lo largo del texto para que no parezca todos juntos, eh, y también porque se va a hablar de otra cosa, ¿no? Es como que a lo mejor lo que va a centrar la acción va a ser otro ámbito, otro acontecimiento, otro asesinato en la novela policial. Ahora le doy la palabra a Héctor Pez. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Yo retomo un poco lo que hablaba Gastón cuando mencionaba el tema del mapa y recordaba en algún texto por allí de Pablo cuando hablaba del teatrillo de Chesterton, de tratar de meter todo dentro de un pequeño, digamos, una especie de croquis preliminar de síntesis y a partir de allí elaborar toda la estrategia de intervención. Es decir, hasta dónde los términos de referencia que vos pones te condicionan las estrategias de intervención. Bueno, sí, el teatro de papel eh, que Chesterton, según dice Chesterton, lo hacía el papel, ¿no? Que calar un papel y construir personajes desde los costados para que aparezcan. Es algo que yo le hice, de hecho, mis hijos ya son grandes, pero cuando eran chicos se los he hecho una vez, que es muy divertido. Pero él decía que justamente el teatro de papel, porque es chico, permite hablar de grandes cosas, ¿no? Él dice, permite hablar del terremoto de Lisboa, que fue un tremendo terremoto, y de no sé qué cosa que pasó en Jamaica. Dice. Eh, los ensayos de Chesterton son completamente geniales, ¿no? Pero sí, yo creo que el mundo narrativo uno lo va construyendo a partir de los hechos de la novela, pero a la vez lo va pensando aparte, ¿no? A veces uno va haciendo un mapa y hay cosas del mapa que uno puso en el mapa y después finalmente no se usan, ¿no? Pero me parece importante familiarizarse un poco con el mundo ese narrativo. No sé si era esto lo que me preguntabas o... Sí, de qué manera todas las circunstancias, digamos, que hacen al entorno del relato, es decir, los términos de referencia que vos tenés, que vas tocando a lo largo de todo el relato,
condicionan las estrategias de intervención que tenés vos como escritor. ¿Vos decís los términos de referencias de lugares? O... De lugares, de personajes, de trama, va, todo lo que sería el mapa Claro, interactivo, ¿no? sí. Bueno, los lugares a uno lo condicionan, por supuesto. Esta novela transcurre en un pueblo imaginario, ¿no? Pero uno puede pensar que es una especie de versión más chiquita de Villa de Angostura o de San Martín de los Andes, digamos, algo que está por ahí. Eh, pero siempre me parece que el mundo narrativo tiene que ser más amplio, uno tiene que contar como una parte, ¿no? A mí siempre me quedó la idea de la poética de Aristóteles. Mi esposa se dedica a la filosofía griega, sobre todo a Platón, pero así que tenemos muchos libros de filosofía griega en casa. Eh, pero en la poética de Aristóteles, que es un libro genial, él dice algo con respecto a la Ilíada, ¿no? Que dice, la Ilíada no cuenta la guerra de Troya, la Ilíada cuenta la cólera de Aquiles, ¿no? Es decir, que hay un arco narrativo limitado y que es fundamental, ¿no? Es decir, uno no puede contar todo, ¿no? Uno tiene que encontrar la cólera de Aquiles, ¿no? Siempre que escribe una novela, ¿no? Y va a haber cosas que quedan por ahí que a lo mejor no son tan... Y por otra parte, la novela policial siempre hay una serie de elementos que parecen aleatorios y algunos de esos elementos después se van a revelar como que forman parte del destino, ¿no? De lo central de la novela, como siempre pasa, como en una novela de Agatha Christie que había no sé, un cartero, un vendedor de medias a domicilio, y que bueno, finalmente termina formando parte importante de la trama. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Héctor. Hay algunas preguntas acá en el chat. Dice Enrique Aurora, soy lector de Pablo, aún no he leído esta obra. Las novelas suelen tener un tempo, un ritmo, que eventualmente se puede asociar con lo musical. En este contexto, ¿la novela resulta wagneriana? Bueno, mi ignorancia de la música es absoluta, así que no, lo wagneriano viene más bien por la Por la- película, y claro. justamente uno de los temas de la novela es la música clásica que escuchamos los que no sabemos nada de música clásica, ¿no? En un momento un personaje que sí sabe un poco más que nosotros se ríe un poco de eso, de que los que no sabemos de música clásica conocemos las cuatro estaciones, conocemos la cabalgata de las Valquirias, conocemos Paralisa y algunas cosas más. Eh, Bach y bueno, el concierto de Brandeburgo de Bach y, bueno, y, y nada más, ¿no? Que es lo que conocemos los que no sabemos de música clásica, los que saben de música clásica piensan, bueno, qué cosa tan de poco valor, qué cursilería, ¿no? Ese es un poco de los temas de la novela, pero no podría... Creo que al contrario, yo, bueno, nunca vi una ópera de Wagner, pero me imagino algo grandioso y acá todo está bastante acotado, en un lugar bastante despoblado, ¿no? Y no hay escenas, creo que hay pocas escenas con muchos personajes, ¿no? Donde se muestra la sociedad. Una es en un entierro, después en algún momento la inauguración, la reinauguración de la biblioteca, a la que se le cambia el nombre, y ahí está reunida la sociedad de Pueblo Blanco, y ahí uno los ve a casi todos los personajes ahí presentes, ¿no? Pero si no, es una novela más bien de personajes solos encontrándose de a poco, ¿no? De a dos o tres. Pregunta Juliana, dice, hola Pablo, muy agradecida de esta charla. En todos los libros tuyos que leí y disfruté, veo que trabajás con los géneros, dentro de los géneros, como un espacio conocido para el lector y para vos también. ¿Siempre lo preferís o alguna vez escribiste contra un género o por fuera de ellos? Yo creo que siempre los géneros están presentes en lo que escribo. Eh, Siempre hay una idea de género. Los géneros son como sistemas de expectativas, ¿no?
en los lectores. Ahora no son exactamente, yo pienso algunas novelas que son mías, hay una que se llama La Traducción, que tiene algo de policial, pero también es fantástico, ¿no? Siempre los mezclo, pienso una novela para chicos que se llama El Inventor de Juegos, donde no hay un género dominante, pero de alguna manera aparecen los géneros mencionados, ¿no? Sí me gusta la literatura, nunca fui de lector de literatura muy realista, digamos, de la literatura que trata de reflejar la vida como es, ¿no? Siempre me gustaron empecé a leer leyendo policiales, leyendo a Ray Bradbury, que era ciencia ficción y literatura fantástica, ¿no? Este es el mundo imaginario. Siento que me forjé una imagen de la literatura a los 12 años y no avancé mucho a partir de ahí. Está muy bien. Daniel Díaz, bueno, deja varias preguntas. Bueno, dice, siempre es un placer escucharte, Pablo. Una pregunta, a la hora de corregir, además de las instancias personales, ¿solés dar tus textos a personas de tu confianza u optás por guiarte por tu criterio, ¿no? Después dice, en todo el recorrido de tu narrativa se percibe una intención de no repetirse. ¿Notás que esto es así? ¿Cómo es tu relación con tu editor? Bueno, si aceptás las sugerencias cuando reciben tu manuscrito. Eh, bueno, sí, esta novela la leyó mi hijo Francisco, uno de mis 4 hijos, y me hizo algunas acotaciones, cosas que no le quedaban claras, o me decía, este elemento que aparece acá, eh, dice, para mí es la primera vez que lo veo, pero parece venir de otro lado. Bueno, una serie de cuestiones en un estadio bastante temprano de la novela, pero que me ayudaron mucho. Después la novela la editó en la editorial Paula Pérez Alonso, que es escritora, editora muy fina, y muy delicada como escritora y como editora, entonces. Y ella me hizo, sí, algunas observaciones, sobre todo al principio, ¿no? Al principio me dijo que el comienzo era confuso y yo lo saqué completamente. Tenía razón y hice un comienzo mucho más directo y que me parece que está mucho mejor que el anterior. Siempre escucho las opiniones, ¿no? No soy de quedarme con, con mi opinión, porque además siempre estoy vacilando, ¿no? Que tengo una opinión muy firme sobre lo que hago. Eh, pero me es importante y las correcciones en general soy de los que aceptan cuando llega el texto corregido, en general tiendo a aceptar casi todas las correcciones que me hacen. Dice, voy con la pregunta de Guille que está acá en el chat y después con Luis y ahí cerramos. Dice Guille en el chat, ¿cuáles son tus autores clásicos preferidos? Eh, bueno, para mí en mi formación fueron muy importantes, bueno, Bradbury, bueno, los argentinos Borges, Bioy, Silvino Campo, por supuesto. Marco de Nevi, por ejemplo, para mí fue un escritor muy importante que quizás está un poco olvidado. Pero también para mí fue un descubrimiento de joven, Dino Buzzati, el escritor italiano, cuya novela El desierto de los tártaros me encantó. Otro escritor que siempre leí, que lo menciono poco, pero siempre lo leí, creo que leí casi todo lo que escribió, es Kurt Vonnegut. No es un escritor que tenga que ver con mi escritura, pero es un escritor que siempre me resultó fascinante por su humor, por su ingenio, su modo de escribir con casi un género propio, ¿no? Pues sus novelas no tienen nada que ver con la novela tradicional, ¿no? Después leí siempre mucha novela policial. Agatha Christie tengo una devoción, que siempre la leí de niño, después dejé de leerla, la recuperé y siempre leo. Todos los años leo varias novelas de Agatha Christie. Esos son algunos autores. Ahora sí, Luis Autalán. ¿Cómo estás, Luis?
No sé si está muteado y con la cámara apagada, Luis. Buenas noches, ¿me Ahí escuchan está. ustedes? Sí, Luis, perfecto. Gracias a mi amiga Caro que me participó de esta charla, a quienes la han producido, sostenido y permitido disfrutar. Bueno, a Pablo, antes que nada, un elogio, porque me hizo recordar que soy periodista. Uno de mis grandes premios fue haber podido charlar con Adolfo B. Casares. Y él me Bien. dijo que para conocer a un autor, a veces habría que escucharlo hablar de su obra. Y creo que Pablo dio el talle enorme de esto. La pregunta es, no puedo nombrar la fuente porque fue una charla muy informal, pero alguien me dijo, creo que con razón, que quien aborda policiales para escribir asume un compromiso mucho más fuerte con la vida y la existencia que aquel que escribe una novela de amor, porque el policial revela y exige una cantidad de elementos que hacen también al talento del escritor. Pablo, le pido que sin pudor de ego me conteste y le mando un abrazo. Muchas gracias. Sí, bueno, hay también las historias policiales hay muchos elementos de amor, ¿no? Muchas veces están las pasiones ahí, lo que pasa es que a veces son pasiones terribles, a veces. Pero digamos, para mí gran parte de la literatura policial es una literatura romántica en los dos sentidos, romántico en cuanto a la presencia del amor, en el sentido vulgar de lo romántico, y también romántico en el sentido del romanticismo, de esa filosofía de la vida que tiene el romanticismo, ¿no? Yo creo que Agatha Christie es una escritora romántica, creo que Chandler es un escritor romántico en su visión de la vida, ¿no? Hay gente que está siempre como en busca del sentido de las cosas, ¿no? Eh, bueno, esa no sé si respondo a tu pregunta, pero lo intenté. Agradecemos a Luis. Bueno, Pablo, Sí, hasta acá. Ahí está, Luis. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Placer escucharte, placer la conversación, la novela que recomendamos desde acá, muchísimo. La verdad que un placer, como siempre. Te hemos tenido en otros formatos en la Fundación La Balandra y cada vez que te convocamos, siempre, la verdad, la mejor de las predisposiciones. Lo mejor y gracias, Pablo, de nuevo, ¿eh? Muchísimas gracias, Gastón, muchísimas gracias a todos los que participaron. Así que bueno, encantadísimo de haber participado, me divertí mucho con la charla. Así que abrazos y cariños. Y saludamos y agradecemos a todas y a todos por haberse conectado y participado en un nuevo encuentro de la Fundación La Balandra y nada, le deseamos un muy buen feliz fin de semana, ¿eh? Nos vemos, hasta el próximo encuentro.